hemos pasado. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias por la adoración y sabemos que tú te gozaste en medio de la adoración de tu pueblo. Así que vamos ahora a la palabra. Me dieron la encomienda a mí esta mañana. Yo traté de zafarme, pero no pude. Aleluya. Y aquí estamos. Quiero traer un tema y hoy voy a hablar de 3 lugares en particular. Y usted va a pensar que no tienen nada en común, pero van a ver por qué lo digo. Vamos a hablar de 3 lugares. Vamos a hablar de Puerto Rico. Vamos a hablar de Egipto y vamos a hablar de Babilonia. 3 sitios muy diferentes unos del otro. Aleluya. Porque hay un concepto básico que tenemos que entender. Es que Dios nos sacó de Egipto. Nos sacó de esclavitud. Nos sacó del pecado. Nos sacó de haber maldad sobre nosotros. Sin embargo, muy importante, de Babilonia tenemos que salir nosotros. La palabra dice que salgamos de Babilonia. Él nos sacó de Egipto, pero nosotros tenemos que salir de Babilonia. Y queda en la mente de todos nosotros, ¿y por qué mencionas a Puerto Rico? Pues para allá vamos. Pero déjenme cubrir primero a Egipto y a Babilonia, y les dejaré saber qué tiene que ver Egipto y Babilonia con Puerto Rico. Vamos a comenzar preguntando, ¿qué es Babilonia? Babilonia no es otra cosa que una manera de vivir. Ya Babilonia no existe físicamente. Ustedes saben que Babilonia comenzó en la Torre de Babel, pero el Señor nos dice por medio de su ángel en Apocalipsis 18:4 que nosotros tenemos que salir de ella. Dice, después oí otra voz que clamaba desde el cielo, pueblo mío, haciendo referencia a esta casa, salgan de ella, salgan de Babilonia. Y les voy a explicar qué es Babilonia. No participen en sus pecados o serán castigados con ella. El que tenga oídos, que oiga la palabra de Dios. Es tiempo de salir de Babilonia. Y en los Hechos dice que hay un grupo de personas que trastornan el mundo. ¿Quiénes son esos? El pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia está aquí para cambiar el ambiente, para cambiar la atmósfera, para cambiar la manera de vivir. Por eso es que tenemos que salir de Babilonia para que haya un cambio en nuestro alrededor. Es tiempo de salir de Babilonia. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a que estemos preparados como guerreros a trastornar el mundo. Diciendo que solamente Jesús y Dios merecen la honra y la gloria. No el hombre, no la vanidad, solamente el Rey soberano. Como les dije, el pensamiento de Babilonia comienza en la Torre de Babel. En Génesis 11:4 dice la palabra, que el hombre quería construir una ciudad y una torre. Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Y esto nos hará famosos y evitará que no nos dispersemos por todo el mundo. Hablando de vanagloria, hablando de que queríamos hacerlo nosotros mismos. Cuando el diluvio termina, Dios le dice a Noé, reprodúcete y llena la tierra. Usted sabe que desde el momento de la inundación del agua hasta este momento de Babel, habían transcurrido 400 años. Y el hombre, si ustedes saben, en la inundación del mundo, se había acabado toda la inmundicia y él había
permitido que una familia fuera protegida. Y le había dicho a Noé, voy a cuidar de ti y de tu descendencia. Pero tienes la responsabilidad de multiplicarte y llenar la tierra. Y cuando llegamos aquí, era todo lo contrario. Había una desobediencia total y había una vanagloria, es decir, yo puedo llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Y se juntaron para crear una ciudad y para crear una torre. Y le pregunto, de esto hace ya miles de años, probablemente 5 o 6 mil años, 7 mil años. Y cuando usted mira, hoy, 7 mil y pico de años después, todavía el hombre se cree que puede retar al Señor, que puede retar a Dios. Lo puede retar tratando de crear naturalidad en nacimiento de bebé. Quiere hacerlo cambiando el género de uno a otro. Quiere hacer cambios en la manera que nosotros trabajamos con la moneda. Porque el Señor es el que lo sabe, pero el hombre quiere distorsionar ese pensamiento. Donde los hombres se unen a construir una torre para llegar al cielo sin la necesidad de Dios, eso se llama autogobierno y autosuficiencia. Y eso lo vemos, como repetí, estamos viéndolo hoy día. Claramente están desafiando a Dios. En la actualidad ya no existe Babilonia. No es otra cosa. Cuando hablamos de Babilonia es un modo de vida o es algo que se ha creado, un ambiente de avaricia, es un sistema, gracias, de avaricia, de egoísmo, de amor por mí mismo, que es lo que el hombre ha querido traer para distanciarse de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que en las últimas prédicas he traído siempre el mismo versículo que se encuentra en 2 de Timoteo. Porque se le estaba diciendo, Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, que es ahora, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solamente tendrá amor por sí misma. Eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, cuando Pablo se lo dice a Timoteo, era para ese tiempo. Pero eso todavía ha transcurrido hasta hoy. Por eso es que queremos llegar a la Luna, queremos llegar a Marte, queremos llegar a Júpiter. Eso es lo mismo que la Torre de Babel. Queremos llegar al cielo. Pero la realidad es que nunca podremos. Porque Dios es el soberano sobre todo el universo. Y no vamos a poder ir en contra de eso. Y usted tiene que caminar. Yo camino sabiendo que el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Así que no importa la circunstancia con la que yo me pueda enfrentar, porque me voy a enfrentar a circunstancias, yo voy a salir victorioso. Y pongo en práctica lo que dice Romanos 8, que todo obra para bien a los que aman al Señor. Es una promesa. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Cuando dice que obra para bien es que el final de lo que está ocurriendo será victoria, será bueno. ¿Quiere decir que pasaremos por pruebas? Sí. ¿Pasaremos por circunstancias? Sí. ¿Vendrá enfermedad a nuestros cuerpos? Sí. Pero yo me declaro sano. Yo me declaro un Dios de justicia, hace justicia sobre mí. Él es el que cuida de mi casa y cuida de mi familia. Tenemos que regresar, no al amor por uno mismo, tenemos que regresar al amor del cual predicó Jesús. Y no lo tienes que proyectar. En Marcos 12, él habla de 2 mandamientos donde la ley se resumía. ¿Verdad que la sabemos? Es básico. Habla de un amor a Padre y habla de un amor a mi prójimo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cubre todo el ámbito
de mente, alma y espíritu que tiene el hombre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que este. Eso es fundamental para cambiar lo que es el ambiente babilónico. Porque el ambiente babilónico lo que va a querer es irrumpir con la mentalidad en el hombre, haciéndole creer que es similar a Dios. Y nunca podremos llegar a eso. ¿Cómo rompemos con esta mente egoísta? ¿Cómo rompemos con este ambiente de autosuficiencia y autogobierno? Pues miren, voy a resumirlo. Yo me puse a buscar y dije, Señor, ¿qué puede haber de diferencia entre lo que es el modelo de Babilonia y el modelo que es el reino de los cielos? Y hay unas diferencias fundamentales entre el movimiento babilónico y el movimiento del reino de los cielos. Y voy a empezar, son 6, voy a cubrir 6 de ellas. Número 1, la pregunta es, ¿voy a vivir en dependencia o voy a vivir en autosuficiencia? Hay una diferencia marcada en lo que es depender de algo y otra cosa es yo ser autosuficiente. Proverbios 3, pasaje que hemos visto y hemos repetido, es fundamental para entender lo que es la dependencia en el Señor. Dice Proverbios 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas en tu propio entendimiento. El entendimiento humano es lo que puede comprenderse como autosuficiencia. Yo creo que yo puedo resolver el problema si hago esto o si hago esto, en vez de decir, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Y como dice la palabra en Romanos, yo sé que va a obrar para bien. Toda honra y gloria es para ti. Gracias, Señor, porque tú solucionarás esta situación. Busca su voluntad en todo lo que haga y Él te mostrará el camino que tienes que tomar. Eso es lo que es dependencia en el Señor. En 2 de Corintios, el Señor le dice a Pablo, él tiene un intercambio con el Señor, porque ustedes saben que él estaba pasando por unas pruebas. Y el Señor le tiene que decir, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Porque cuando tú reconoces que tienes una debilidad, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar quien te ayude, quien te apoye. Y en este caso, él estaba diciendo a Pablo, en tu debilidad es que yo me voy a perfeccionar. Para que entiendas que no puedes resolverlo tú, que no puedes traer solución tú, solamente a mí. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Que es una dependencia total. Pablo caminaba en esa dependencia. Yo veo a Pablo, cada vez que yo leo los escritos de Pablo y cómo ese hombre se paraba firme, decía, no importa lo que pase, yo estoy en victoria. Es el mismo Pablo que en un momento dado persiguió a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el amado. En misericordia tuvo un encuentro con el amado. Y cambió la vida de Pablo para siempre. Y él se paraba y le decía a Satanás, yo no te tengo miedo, porque el día que yo me vaya de aquí, yo sé para dónde voy. Y yo sé para dónde tú vas. Así le decía. Por eso es que donde quiera que Pablo iba, había un milagro. Era increíble cómo él caminaba y los milagros le seguían. Como creyentes tenemos que reconocer que tenemos que tener una dependencia total en Dios, en cada aspecto de nuestras vidas. O sea, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vamos a vivir? Estaba viendo, María me había enviado un video los otros días de una pareja de Chile, era, ¿verdad, María? Una pareja de Chile. Y ellos dan un testimonio de cómo saliendo de Chile, porque ellos estaban huyendo del problema que había en Chile,
para los Estados Unidos, pasaron un montón de pruebas, un montón de vicisitudes. Y yo le decía a María, es que a veces tomamos unas decisiones, no es que ellas lo hicieran, pero ellos pasaron tantas pruebas, pero al final Dios se glorificó en sus vidas. Y ellos lograron quedarse y lograron ser bendecidos. Pero a veces tomamos una decisión, ejemplo, las cosas aquí en Puerto Rico no están bien. Me voy para Estados Unidos, me voy para, qué sé yo, para Orlando, me voy para Nueva York, me voy para Filadelfia. Pero si usted no le pide dirección al Señor, no importa dónde usted vaya. Puede ir a China, a Tailandia. Y si no le pide dirección a Dios, no va a ser bendición. Usted tiene que buscar la dirección de Dios. Dice en Filipenses 4:13 que todo, no es algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Mi dependencia es el Señor, para que Él permita que yo pueda hacer las cosas. Eso es la importancia de esa dependencia. Espero no tomarme mucho tiempo, pero para mí esto es fundamental para que salgamos de Babilonia. Tenemos que entender que hay una dependencia total en Cristo y no podemos estar pensando que yo puedo resolverlo. Porque el hombre te va a querer llevar a eso, el mundo te va a querer llevar a eso, a amor propio. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. No, Dios guía mis pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera será a mi camino. Y yo añado siempre. Juan, en el libro de Juan, Jesús nos hace un comentario, una sugerencia, y él le dice, ciertamente yo soy la vid, y ustedes, cada uno de nosotros, somos las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, eso es dependencia. Si usted se cree que lo va a poder hacer, Jesús mismo me está diciendo, si te separas de mí, ni a primera base llega. No vas a poder llegar. Tenemos que reconocer nuestra fragilidad como humanos. Miren, usted puede levantarse hoy y en media hora el Señor lo llamó. Nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. No importa las circunstancias en las que veamos, ser como Pablo, decir, Señor, si tú me llamas, voy con gozo a un mejor lugar. Pero mientras me tengas aquí, estaré testificando de tu grandeza. Quiero compartir una foto, no sé si podemos. Este pasaje lo conocemos mucho y me salió la semana pasada y lo plasmé en esto porque es la grandeza, la magnificencia del universo plasmada en el cielo para demostrarme que si Él creó el universo, Él tiene las soluciones a mis problemas. Y la palabra dice en Filipenses 4:6 que por nada voy a estar afanado, sino que son conocidas mis peticiones delante de Dios en oración y ruego, dándole gracias porque lo que le pido al Señor se va a cumplir. El que creó los cielos y la tierra con su palabra es al Dios que yo le sirvo. Y dice que cuando pongo en oración y ruego mis peticiones y estoy agradecido, Él se encargará de que mis peticiones estén contestadas. Y no debe haber ansiedad en nosotros. La ansiedad no es de Dios. El temor no es de Dios. El temor es de hombre. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucedió anoche? ¿Nadie sabe qué sucedió anoche? Todo el mundo lo sabe, ¿verdad que sí? Todo el mundo lo sabe porque las redes fueron. Mi hermana, que casi nunca me llama, a las 8 de la noche me estaba llamando. Tengo una mochila aquí para subirme al techo.
le dije, Lucien, tú vives en Guaynabo. Pero, ¿qué sucedió en Aguadilla? Sonaron las trompetas allí y la gente, miren, eso es lo que es temor. Habían explicado que era una advertencia, no que era un aviso. Hay distintos niveles y sin embargo a alguien se le zafó y hundió el dedo en Aguadilla para que sonaran las trompetas. Y eso mete temor. Mira, el temor no es de Dios. Yo sé en quién yo creo, yo sé quién me cuida. Yo le tuve que decir a mi hermana, ten paz, tranquila. Y le tuve que explicar lo que era una advertencia y lo que era un aviso y cuánto. Y le dije, y by the way, eso viene del sur. Para que llegue a Guaynabo, tiene que pasarle por encima a Puerto Rico. O sea, no podemos dejar que el hombre infunda temor en nuestras vidas, porque eso es el enemigo. El enemigo tratando de controlar las masas. Lo mismo sucedió, y no lo voy a decir muy alto, con el COVID. Querían encerrarnos para controlar nuestra manera de vivir. Y hoy día, años después, 3, 4 años después, dice que estamos ya en la normalidad. Miren, y el COVID sigue, y el COVID sigue, y la vacuna sigue. Pero ahora vamos a ver qué pasa. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la diferencia de vivir en el reino o vivir en Babilonia. Yo voy a tener total dependencia en Jesús. Número 2. Dice en la palabra que cuando fueron a hacer la torre de Babel, yo no sé si te la puse, Génesis 11:3, ¿lo puse? Ok. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Y el asfalto en lugar de la mezcla. Hay una diferencia entre ser ladrillo y ser una piedra viva. ¿Qué somos? Somos ladrillos donde nos cortan todos iguales, nos ponen unos encima de otros, no nos podemos mover. O somos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y maravillosa y bella. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, comportamiento que le agrade a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la pregunta que yo le hago. En Babilonia, ¿somos piedras vivas o somos ladrillos? Babilonia quiere que tú seas un ladrillo, que yo pueda controlar tu reacción, que yo pueda hacer que te mueva. Muévanse para aquí, como pasaba anoche, sonaron las campanas y todo el mundo quería salir de Aguadilla. En vez de ponerse a buscar información, dejaron que una voz controlara un pueblo. Y no es que estoy atacando pero la realidad es que eso fue lo que pasó. Sonaron las chojas, ¿cómo que se llama eso? La sirena. Sonaron la sirena y empezaron a decir, porque se oye en el autoparlante, caminen, no tengan prisa, que sé o qué. Pero eso es lo que hace, es infundir pánico en la gente. Y no los deja pensar, porque si se hubieran puesto a pensar, como le dije a mi hermana, mira, busca para que veas en internet, para que veas y te eduques qué es lo que pasó. Ustedes saben que hay muchas cosas que tratan de moldearnos. A través de los años, la moda, a través de los años, la música, a través de los años, una de las cosas que ha ocurrido es, cuando estamos, para los que estaban,
en los años 60, la hora de la cena era sagrada. Nos sentábamos todos en la mesa del comedor a compartir el alimento y a compartir lo que había transcurrido durante el día. El hombre ha querido totalmente tergiversar el comportamiento humano y hoy día se puede contar con los dedos de la mano cuántas familias se sientan todas a comer juntas. Y ni hablar si van a un restaurante. ¿Usted ha mirado qué pasa con las familias cuando se sientan en un restaurante? Hay 6 personas y hay 7 celulares. Y están todos mirando el celular en vez de estar compartiendo. ¿Usted no cree que eso es algo que el hombre ha querido infundir para que distorsionemos la relación de familia? Tenemos que romper con ese paradigma. El celular es una herramienta de ayuda, no puede ser el que me causa esclavitud. Nos estamos convirtiendo en esclavos del celular. Miren, suelten el bendito celular. Suéltenlo. Cuando usted se sienta a comer, métaselo en el bolsillo. ¿Qué pasó? En el bolsillo. Aleluya. Para que no interfiera con este tiempo. Perdonen esa. Yo no sé qué ustedes pensaron, pero yo estaba pensando en el bolsillo. Somos personas diferentes, cada uno de nosotros es una piedra viva. Miren, yo estaba haciendo el jardín en casa y compramos unos sacos de piedras blancas grandes y yo lo que hice fue una línea demarcando el jardín. Imposible de que esas piedras cayeran una con la otra. Uno lo que tiene que hacer es acomodarla, pero al final, ¿ustedes saben qué sucedió? Estaba demarcando el jardín, bien bonito me quedó. Me quedó tremendo, no se lo digan a Gloria, pero me quedó tremendo. Porque by the way fui yo, no ella. Pero, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque otras personas podrían usar un ladrillo y acomodarlo. Yo prefería utilizar una piedra que no tiene forma uniforme, pero al final y al día, cuando se unen, cumple el propósito. Y eso es lo que está diciendo aquí, que seamos edificados para una casa espiritual. Cada uno de nosotros está aquí con el propósito de edificar una casa espiritual. Y yo añado, y una casa física, porque esta casa que el Señor nos ha dado, este edificio que el Señor nos ha dado, es una bendición que viene de Él. Y toda gloria es de Él, no de nosotros. Toda honra y gloria es para Él. Por eso el cántico de Marcos Brunet. Nada va a robarse la gloria del Señor. Solamente Él la merece. Seamos como los de Berea. Ustedes saben que repito eso una y otra. Miren, no importa lo que usted escuche, haga como los de Berea, que dicen, los de Berea tenían una mentalidad abierta. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Pablo y Silas eran los que estaban predicando en el momento. Recibían la palabra, dicen, la recibían con gozo, con alegría, pero se regresaban a sus hogares y decían, déjame ver qué dijo Jesús. Usted haga lo mismo. No importa lo que usted escuche, mídalo contra la vara de la palabra de Jesús. Como decía Gloria el viernes, you go back to the red letters. Vaya para atrás a las letras rojas de la Biblia, que no es otra cosa la palabra que Jesús compartió con sus discípulos y con el pueblo. El evangelio fundamental es dependencia de Dios y no de hombre. Número 3. Usted puede tener o adoración o idolatría.
La adoración no es otra cosa que reconocer la supremacía del Señor. Él es el que lo merece todo. La idolatría es decir, yo soy el que me la merezco porque yo soy el que soy. La pregunta es, ¿dónde nos vamos a parar? ¿En la adoración o en la idolatría? Hay un pasaje de 3 jóvenes que ustedes conocen bien en Daniel. La historia de Ananías, Misael y Belsasar, que no eran otros que Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos pasaron por una prueba, al igual que Daniel, y en el capítulo 3 de Daniel, versículo 1 decía, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de oro, que medía 27 metros de altura, y 2 metros de ancho. Póngase en su mente eso, el contexto. Una estatua de 30 pies de alto por 7 de ancho en oro puro. Dígame si eso no es vanagloria. Pero eso es lo que estamos haciendo hoy día. Queremos hacer estatuas, queremos hacer, qué sé yo, no digamos la que quieren hacer en San Juan. Tenemos que salir de esa mentalidad. Entonces un vocero proclamó en el versículo 4. Gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey Nabucodonosor. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, deberán inclinar su rostro en tierra y rendir culto a la estatua de oro, que no es otra cosa que la vanagloria de Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a prueba, a fuego. Sin embargo, estos 3 muchachos, jovencitos, probablemente adolescentes, Sadrach, Mesach y Abednego, le contestan de esta forma: Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de ti, porque el que está conmigo es mayor que el que está contigo. Si tú nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien yo le sirvo es capaz de salvarme. Y Él me rescata con su poder y con su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro que usted jamás, que nunca, jamás, se dice un disparate, serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado, porque al Dios que yo le sirvo cuidará de mí. Y no importa la circunstancia, yo saldré al frente en victoria. Nabucodonosor quería que el pueblo fuera un pueblo idólatra. Fíjense en mí, porque cuando se fijaban en él, dejaban de pensar en Dios. Pero estos 3 jóvenes le dijeron, yo sé a quién yo le sirvo. Y como dije ahorita, el que está conmigo es mayor que el que está contigo. Y aunque tengas esa torre enorme ahí de oro, el que está conmigo puede derrumbar eso en un instante, como hizo con la Torre de Babel. La idolatría no es otra cosa que el amor excesivo a algo o a alguien que quiera reemplazar a Dios. Eso es idolatría. Y sabemos que lo hemos dicho en el pasado. Pregúntele al Señor, usted, porque no lo voy a traer en detalle. Señor, ¿qué ídolos hay en mi vida que están tratando de reemplazar mi relación contigo? Yo les voy a dar una mía. La televisión. La televisión. ¿Cuánto tiempo consumes frente al televisor? Haciendo lo que... No, que si estoy viendo un juego. No, que si estoy viendo... ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? Tus primicias tienen que ser para el Señor. Usted tiene que sacar tiempo para que usted y el Señor hablen. Y hay momentos, como pasa con Soaking,
que nos tiramos, no pensamos en nada para que Él nos hable. Porque en el momento que tú empiezas a hablar, aunque sea en silencio, está tu pensamiento corriendo y corriendo y corriendo, Él dice, mientras estés hablando, yo no te hablo. Y eso es otra cosa que es idolatría. Porque llega el momento que usted tiene que decir, me someto a ti, Señor. Aquieto mi mente, aquieto mi alma para que tú me hables. Ponga a prueba eso, para que vea cómo el Señor le va a hablar. Aleluya. Como dice el cántico de Marcos Brunet, toda la gloria, toda la honra y el honor es solo de Dios. Porque nadie va a robar su gloria y todo viene de Él y todo es para Él. Ese cántico de Marcos Brunet lo que reconoce es que solamente Él merece la gloria, la adoración. Cualquier otra persona que nosotros estemos adulando, sea quien sea, sería idolatría. Necesitamos salir de Babilonia. Miren, les voy a dar otra. Apariencias. El mundo hoy quiere vivir de apariencia. Y la mayoría de las personas que viven en apariencia, ¿sabe qué? Están embrollados hasta las teleras. Están hasta aquí. Yo sigo un pastor que se llama Dave Ramsey. Me gusta escucharlo mucho porque él ha hecho una obra de ayudar a otros pastores a salir de problemas financieros. Interesantemente, Dave Ramsey hace 20, 25 años atrás estaba con su esposa viviendo en su carro, viviendo de lo que tenía en el baúl del carro. Él entregó su vida junto con su esposa al Señor y el Señor lo ha bendecido. Él estaba compartiendo hace unas semanas atrás, lo llama una persona, lo llamó un pastor y le dice, se lo voy a resumir, yo tengo $100,000 en deuda en tarjetas de crédito. Y Dave Ramsey le dice, ¿cuánto? Sí, tengo 100,000. ¿Y en qué tú? No, porque compré esto, no porque compré esto, no porque el pronto del auto lo puse a la tarjeta. Y Dave Ramsey le dice, tú eres esclavo de esa tarjeta. Tú tienes que estar pagando $2,000 mensuales en intereses y ese balance nunca va a bajar. Necesitamos salir de apariencia. No necesitamos carros lujosos, no necesitamos casas grandes, lo que necesitamos es presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia, estamos en el reino. Y la palabra dice, si buscas mi reino y mi justicia, todo lo demás que tú necesites será suplido por mí. Y si lo quieren buscar, se encuentra en Mateo 6:33. Aleluya. En la adoración no hay otra cosa que cuando buscamos en 1 Corintios capítulo 10. Dice, así que sea que comamos o bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos que sea para honrarlo a Él. Y dice en Colosenses 3, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Todo lo que tú hagas en tu vida tiene que ser para honrar al Señor. Porque eso entonces se resume lo que dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios y su justicia por encima de todo y yo me encargo de que lo demás sea suplido. Recuerda que el Señor te va a recompensar con una herencia y que el amo a quien yo le sirvo es Cristo. A Él es que nosotros tenemos que servir. Y ustedes saben que Jesús estableció en la tierra que Él vino a servir y no a ser servido.
Él quería ser el ejemplo de lo que era un siervo. Él le lava los pies a los discípulos y no me acuerdo si fue Pedro el que rápido brinca y no me lo haga. Y Jesús tuvo que corregirlo. Eso es un pensamiento que viene de Satanás. Porque es necesario que yo te sirva. Porque yo quiero ser un ejemplo. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo. En Juan 4:23 dice, pero se acerca el tiempo, y de hecho estamos viviéndolo ahora, que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y Él busca a las personas que lo adoren de esta manera. ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y verdad? No es otra cosa que honrarlo, como decía el mandamiento, amarás a tu Dios por encima de todo. Cuando nosotros amamos a Dios por encima de todo, dice, con tu corazón, con tu alma, con tu mente y con tus fuerzas, eso es lo que el Padre hacía referencia de que lo adoráramos en espíritu y en verdad. Porque Él quiere buscar personas que de esa forma lo adoren, que lo busquen a Él en todo tiempo y que todas mis decisiones sean fundadas en lo que Él me enseñe. Aleluya. Número 4. Hay dos maneras de verlo: en el reino de los cielos o en Babilonia. Puedo ser generoso o puedo ser ¿qué? Egoísta. Puedo ser dadivoso y bondadoso o puedo pensar en mí mismo nada más. Pues les voy a dar unos pasajes. Dice, como decía en 2 de Timoteo, que la gente solamente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Pero en Lucas 9, Jesús nos dice, Lucas 9, ¿y qué beneficio vas a obtener si ganas el mundo, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? Vas a tenerlo todo aquí, pero cuando llegue el momento de coger las maletas se quedan aquí. Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre, Jesús, se va a avergonzar de esa persona cuando regrese al Padre y de los santos ángeles. Tengamos mucho cuidado de cómo nos comportamos. Dice en Lucas 6 que demos de lo que tenemos para que recibamos. Lo que le demos a otro le será devuelto por completo. Será apretado, será sacudido para que haya lugar para más. El Señor se va a asegurar de que usted, mientras más dé, más reciba. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Yo tuve una experiencia en el día de ayer. Dice, si se avergüenzas de mí y de mi mensaje, yo me voy a avergonzar de ti. Me pasaron dos cosas el mismo día, ayer. Yo me compré una camisa, una t-shirt, que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los que estuvieron aquí el viernes, curiosamente, Gloria se puso la de ella, yo me puse la mía, no lo habíamos concertado, pero los dos nos pusimos el mismo mensaje. Pero ayer me tocaba ir al supermercado y digo, me voy a poner una de las polos bien lindas que tengo ahí. Y de momento el Señor me dice, ¿y la que te pusiste anoche? Y me dice, porque con esa camisa darás testimonio. Y de primera intención me chocó. Y dije, ¿verdad es, Señor? Y me vino este pasaje, que si me avergüenzo de la palabra, Él se va a avergonzar de mí ante el Padre. Y eso me estremeció.
les tengo que decir la verdad, me estremeció. Me puse la camisa y me fui al supermercado, porque el Señor me dio una lección. Por la noche, yo espero que no salga esto, pero yo tengo un vecino que es muy, muy bueno, muy amable, muy agradable, muy servicial, pero es mal hablado. Y anoche yo estoy corriendo bicicleta y me encuentro con él y empiezo a tener un intercambio con él, saludarlo, como es que. Y yo me doy cuenta que cada vez que iba a decir una mala palabra, se la tragaba. Y yo decía, qué raro que fulano no está hablando malo. Bueno, cuando de momento miro la camisa, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cada vez que él iba a decir una mala palabra, él veía a Jesús. Y el Señor lo estremecía. Gloria a Dios. A eso es que hemos sido llamados, a que trastornemos al mundo, que declaremos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor me dio esas 2 lecciones ayer. No podemos avergonzarnos del Evangelio, porque para eso es que hemos sido llamados. Tenemos que ser bondadosos y compasivos con nuestros hermanos. Si un hermano necesita ayuda, la que sea, usted comparta. Miren, un abrazo, una oración. Habrá momentos donde haya que ayudarlo financieramente, también. Hay momentos que necesitamos ayudarlo y me tomó la libertad. El domingo pasado hice este anuncio. Estamos haciendo un listado de servicios provistos por las personas que están aquí en la casa, para que si usted tiene una habilidad, una destreza y quiere bendecir a un hermano de la casa, pues mire, estamos haciendo un listado de servicios provistos. Así que si usted tiene una destreza, una habilidad, y como repetí, no es que usted se la dé gratis al hermano, porque el obrero es digno de su salario. Pero, sin embargo, hay bendición cuando usted bendice a un hermano en Cristo, que en vez de bendecir a alguien que no le sirve al Señor. Aunque, y lo digo de corazón, aunque usted tenga que pagar un poquito más, eso que usted siembra será multiplicado en regreso en bendición. Como dice la palabra, dad y se te dará, una medida apretada, rebosante, para que más venga. Yo lo siembro. Seamos bondadosos con el que necesita. Tenemos que recordar las palabras de Jesús, donde Él nos dijo, hay bendición en dar más que en recibir. Y este comentario se lo hice a alguien la semana pasada, porque el Señor me lo dijo. Un verdadero cristiano tiene que medir su abundancia, no por lo que tiene, sino por lo que da. Porque lo que yo doy es de lo que recibo del Padre. Si yo quiero acaparar lo que recibo, se va a morir. Va a ser como aquel hombre que quiso llenar los graneros y llegó el ángel y dijo, esta noche te vas. Y los graneros se quedaron llenos. El verdadero cristiano debe medir su abundancia no por lo que tiene, sino por lo que da. Número 5, me quedan 2. En el ámbito del reino de los cielos versus el ámbito de Babilonia, usted tiene que vivir o con sentidos espirituales o con sentidos naturales. ¿Con cuál va a vivir? Porque la palabra en 2 de Corintios 5:7 es con la que tenemos que vivir todos. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Tenemos que vivir en fe. Caminemos en fe y no por vista, viviendo nuestras vidas de una manera creyendo firmemente en que veremos las promesas en nuestra vida cumplidas.
porque desde antes del vientre de tu madre ya estaba escrito, dice que desde el principio del mundo ya el Señor había escrito cuál era el plan y propósito de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está aquí para trastornar al mundo, para declarar que Él es el Rey. Marcos Brunet dice, bendito, y porque es un pasaje que se encuentra en Juan, en uno de los cánticos, dice, benditos son los que creen sin verme, felices son los que creen sin ver. En Juan 20:29, ¿tenemos ese pasaje? Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos. Y cuando vas a la Amplified, amplía. Son felices, espiritualmente seguros, favorecidos por Dios. Son los que creen sin verme. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el momento que usted deja que la fe se caiga y usted empieza a maquinar cómo lo voy a resolver, ya no está agradando a Dios. Usted tiene que dejar que el soberano se encargue de la solución. Usted obedezca los pasos a seguir. Usted esté pendiente, sintonizado a lo que Él envía para hacer, porque el Espíritu Santo que está en mí está gimiendo con gemidos indecibles, porque el Espíritu Santo que está en mí sabe lo que necesito, y aunque yo no sepa cómo expresarlo, Él va a ir al Padre, papá, Nelson está necesitado de esto. Y el Espíritu Santo regresará con la respuesta que esperamos. Para Dios todo es posible. En Lucas 18:27 dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. En Mateo 19:26, otra vez, humanamente hablando es imposible, pero para Dios, everything is possible. No existe la palabra imposible para Él, porque para Dios todo es posible. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham y Sara? ¿Qué edad tenían Abraham y Sara cuando el Señor les dijo, tendrán descendencia? Tenían 199, no me acuerdo exactamente cuántos años tenían. Pasada ya el tiempo y el Señor permitió que hubiera descendencia, porque era promesa, y esa promesa está sobre nosotros, aleluya. Número 6, y ya con esto concluyo, entendimiento versus confusión. ¿Vamos a entender o vamos a estar confundidos? ¿Dónde quieres estar parado? ¿Vas a estar buscando que el Señor te revele o vas a estar confundido y no sabiendo, como dicen por ahí, como gallina sin cabeza? En Babel comenzaron con un propósito, pero el Señor tuvo que decirle, ustedes quieren distanciarse de lo que yo les he enviado. Así que traeré confusión para que entonces mi pueblo sea desparramado, porque no quisieron ser obedientes. La pregunta es, ¿existe hoy eso? Miren, dígame si en las iglesias no hay divisiones. Dígame si en las iglesias entre nosotros mismos no hay rencilla. ¿Por qué? Si somos todos hijos de Dios. Tenemos que aprender a perdonarnos, porque antes de que yo pueda perdonar a Santa Liz, el Señor ya me había perdonado. Sí, ¿por qué será? Pues voy a coger a Jamón entonces. Aleluya. Antes de que yo perdonara a Jamón, no, perdóname, antes de que yo perdonara a Caelo, el Señor me tenía que perdonar a mí. Y yo tengo que entender eso. Tenemos que entender que Él me perdonó primero, que Él hizo un sacrificio para que el velo fuera rasgado
y yo pudiera entrar libremente a su presencia, libre de pecado, libre de culpa, libre de temor, libre de inmundicia. Dice en Santiago 3 la palabra de sabiduría, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, hay una solución. La sabiduría que viene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Y no presentará favoritismo. Todos nosotros somos hijos. Todos nosotros tenemos un llamado y propósito. ¿Tendremos funciones diferentes? Sí, tendremos funciones diferentes. De la misma manera que hay piedras vivas, cada uno de nosotros va a forjar una iglesia espiritual y física para hacer lo que les dije al principio, para trastornar al mundo. ¿En qué lado nos vemos? ¿En el lado de la dependencia o en el lado de la autosuficiencia? ¿En el lado de las piedras vivas o en los ladrillos? ¿En la adoración o en la idolatría? ¿En la generosidad o en el egoísmo? ¿En los sentidos espirituales o en los sentidos naturales? ¿En el entendimiento o en la confusión? ¿Y qué nos queda por tocar? ¿Qué lugar nos toca? Alguien lo dijo. Puerto Rico. Ahora les traigo, salimos de Babilonia, salimos de Egipto que el Señor nos sacó, estamos en el reino de los cielos y el Señor nos puso en esta tierra bendita. Porque es una bendición vivir aquí. Jesús en Mateo 28 le dejó una comisión a sus hijos. Jesús se acercó y le dijo a sus hijos, wow, qué poderosa palabra, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tenía toda la autoridad. ¿Y qué hizo? La transfirió a cada uno de nosotros. Usted tiene esa autoridad, usted tiene ese llamado, usted tiene esa autoridad y poder para romper con los movimientos de hombres y traer el reino de Dios aquí a la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos convertidos y a los nuevos discípulos a obedecer la palabra, a obedecer los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, miren qué bendición, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No matter what, Él está conmigo, no importa las circunstancias, no importa la situación. Hasta el día que me toque regresar, Él está conmigo. Y les doy una advertencia, porque eso fue lo que el Señor me dijo ayer. Marcos 8:38 decía, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado. Esto fue escrito, ¿hace cuánto? 2000 años. ¡Wow! Es como si estamos en el túnel del tiempo y hemos sido transportados 2000 años y todavía estamos viviendo en estos días de adulterio y de pecado. El Hijo de Hombre se va a avergonzar de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Nosotros estamos aquí con un llamado y un propósito. Yo le decía a Gloria ayer, es bien bonito cuando nosotros nos paramos ahí en la calle, que lo hemos hecho ya en varias ocasiones y ha sido de bendición, con carteles y empezamos a orar y empezamos a testificar y empezamos a evangelizar. Pero ustedes saben qué, nosotros tenemos que evangelizar 24/7. Donde quiera que tú te pares,
tú eres un testimonio. Donde quiera que yo me pare, yo estoy para evangelizar. Y no tiene que soltar palabras. Miren, vuelvo y les repito. Después yo me reía anoche. ¿Por qué fulano no hablaba así? Cuando me doy cuenta de la camisa, digo, Señor, gracias. Porque yo sé que esa camisa impactó en su mente. Y lo hizo y lo puso a pensar. Y yo sé que la próxima vez que me vea, él se va a acordar. A eso hemos sido llamados. Dice en Romanos 1, Pablo le dice a los romanos, pues no me avergüenzo de compartir las buenas nuevas acerca de mi amado Jesucristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Cubre toda la población del mundo. Casi los 8 billones de personas que existimos en la tierra caemos sobre esta promesa. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin. ¿Por medio de qué? Y sin fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Salgamos de Babilonia y mantengámonos en el reino de los cielos aquí en la tierra, porque Él nos dio la autoridad, dicho por Jesús, mi autoridad en el cielo y la tierra os entrego para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que aun cuando evangelicemos, y habrá eventos que evangelicemos con el propósito de evangelizar, cada uno de nosotros es un evangelista. Cada uno de nosotros va a testificar donde quiera que se pare. ¿Lo recibimos? Amén. Vamos a ponernos de pie. Le damos gracias al Señor por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú tomas control de lo que decimos. Te doy gracias porque, Espíritu Santo, tú nos guías. Gracias, Padre. Nos despedimos de nuestra familia de Facebook. Toda honra y gloria sea a ti, Padre.